Bueno, buenas noches una vez más. Vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy con respecto a la asignatura de lengua y literatura, por lo cual voy a empezar a compartir pantalla. Me avisa David, por favor, si puede observar. Sí, se observa, Alicia. Ya, perfecto. Bueno, a ver, David, vamos a comenzar entonces estudiando un tema muy bonito referente a el debate, ¿sí? Esta temática, de manera general, se denomina toma de decisiones frente a diversas situaciones cotidianas, hablando desde la defensa de un punto de vista. ¿Cómo es que nosotros podemos defender nuestras opiniones, nuestros juicios de valor? ¿Sí? Nos dice, debatir, participar, dialogar y lograr acuerdos son uno de los retos de vivir en sociedad. Pues aunque compartimos muchas ideas en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países, cada persona o grupo tiene distintas ideas. Incluso estas ideas suelen ser opuestas sobre formas de hacer las cosas o de solucionar problemas. Por lo tanto, el hecho de nosotros saber defender lo que pensamos es un elemento muy importante para convivir en sociedad, ¿sí? Por eso es que se origina el debate. ¿Qué es un debate? El debate, además de ser un evento comunicativo, que puede ser tanto formal o informal, en donde interviene un grupo de ponentes. Estos ponentes discuten sobre temas de interés general que generan controversia entre los defensores de diversos puntos de vista. ¿Qué nos quiere decir esto? El debate es una forma de comunicación, ¿sí? Que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. El encuentro de esta confrontación se realiza entre dos partes o incluso pueden ser entre más, pero necesariamente necesitamos una pluralidad, ¿sí? Entonces, se puede debatir sobre un asunto específico que es abordado desde diferentes concepciones. Para que sea un debate, si las personas tienen que tener una diferente concepción, ya sea a favor o en contra, ¿sí? Muy bien. En todos los casos tenemos un elemento que se denomina moderador. Este tiene la responsabilidad de mantener la discusión dentro de los límites del orden y del respeto. El objetivo de un debate es plantear, exponer, conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema. La finalidad es que se pueda llegar a una conclusión. En este sentido, como comenté, los debates deben ser plurales. ¿Ok? Vamos a conocer quién inventó los debates. ¿Quién fue la persona que inventó los debates? Aunque no existe un inventor como tal de los debates, la historia registra los primeros debates en la antigua Grecia, en especial durante los años de la democracia ateniense en el siglo V a.C. ¿Sí? En aquellos años, los ciudadanos atenienses acudían al ágora. ¿Qué era el ágora? Un espacio o plaza pública abierta donde se exponían asuntos de interés público y se debatían con la finalidad de lograr acuerdos y consensos. Este era el debate, el principio de la democracia. Muchos siglos después surgieron en Londres las sociedades de debate durante el periodo histórico conocido como la Ilustración, ¿sí? Fue en el marco de estas sociedades donde se debatía no solo de la política, sino sobre cualquier tema, puede ser un tema artístico, cultural o científico, en donde se sentaron las primeras reglas que debían seguir estas personas para debatir, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la estructura que debe de cumplir un debate? La primera parte es el inicio, luego seguimos con la exposición, la discusión, la apertura y el cierre. ¿Qué hacemos en el inicio? El moderador, que es un elemento muy importante dentro del debate, es aquel que presenta el tema, los objetivos del debate y a los participantes. Recordemos el debate presidencial que tuvimos hace semanas atrás. Teníamos a la moderadora, que era ¿qué? La persona que decía los objetivos del debate, el cual era presentar los puntos
de vista de los candidatos a la presidencia, así como sus propuestas de gobierno, presentó a los participantes y era la que tenía la potestad de dar la palabra a cada uno de las personas que intervinieron. Tenemos también la exposición. Cada participante expone su postura y sus argumentos en un tiempo asignado, ¿sí? Tenemos la discusión. Aquí las personas se refutan los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el candidato Lazo daba un punto de vista, el cual el candidato, ay, se me fue el nombre, Arauz, ya me olvidé, que el candidato Arauz, ¿no es cierto?, era que refutaba este punto de vista, daba una réplica, ¿sí? La apertura, bueno, en este espacio de este debate que tuvimos en esta ocasión, pues no hubo un público que pudiera intervenir, pero en los debates el público puede intervenir y pedir la palabra, ¿sí? También tenemos el cierre. Aquí el moderador anuncia el fin del debate y entrega las conclusiones a las que se ha llegado al final después de toda esta discusión. Muy bien. Existen dos tipos generales de debate dependiendo del ambiente en el que tienen lugar. Tenemos los debates formales y los debates informales. ¿Qué es un debate formal? En primer lugar, cuando hablamos de un debate, ¿no es cierto?, nos podemos referir a varios ámbitos, ¿verdad? No solo el ámbito escolar o el ámbito académico o el ámbito político. El debate resulta una herramienta muy útil para analizar cualquier tipo de tema, ¿sí? Y permite alcanzar un mayor nivel de conciencia. Un debate no se trata de una pelea o de una burla hacia la otra persona, sino de una conversación entre personas que se respetan, personas que se escuchan. Es comprensible que las personas tengan diferentes opiniones, diferentes reacciones sobre un mismo tema, especialmente si están relacionadas con la política o la ética, que son los temas más, por así decirlo, debatidos. A través de un debate es probable que las partes no cambien de parecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes están ahí para defender sus puntos de vista, ¿sí? Pero sí pueden comprender mejor aquellos que piensan distinto, ¿sí? Entonces, el debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas, a través de respeto y sin violencia. De lo contrario, sería un enfrentamiento. Existen, entonces, estos dos tipos generales de debate, dependiendo del ambiente en el que tengan lugar, los debates formales e informales. ¿Qué son los debates formales? En los debates formales se suele tener una estructura que establece los momentos para el orador y los momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso pueden contar con un encargado de moderar el encuentro, el cual es el moderador, responsable de conservar el orden de entre las partes. Por ejemplo, un debate informativo que ofrece una autoridad a una audiencia especializada o de prensa. ¿Sí? Los debates informales, sin embargo, son aquellos que surgen de manera espontánea, ¿sí? Es decir, que surgen sin acuerdo previo y tampoco tienen una estructura. Permiten intercambiar los puntos contrapuestos, pero de una manera armoniosa. Recuerden que tiene que haber respeto y que no tiene que haber violencia. Los debates informales suelen ser muy interesantes y genuinos, porque afloran los pensamientos y emociones de cada participante sin premeditarlos. Por ejemplo, los debates que se originan durante una cena familiar o durante, qué sé yo, una clase del colegio o una clase de la universidad, ¿sí? Entonces, debates formales, los que tienen ya una estructura previamente establecida, y los debates informales que suelen darse de manera muy espontánea. ¿Cuál es la estructura que debe de cumplir un debate? El debate tiene que cumplir una estructura, mucho más si hablamos de un debate formal. ¿Cuál es la estructura? La primera parte es el tema. El tema se debe definir previamente. Es el asunto de interés social o cultural o científico para el grupo o la comunidad a la que pertenece el público, ¿sí? Y acerca del cual hay que tomar posturas y acciones. Aquí el moderador o la moderadora presenta a los participantes y conduce sus intervenciones, ¿sí?
Este moderador o moderadora es aquel que indica turnos, controla el tiempo, cuida que el debate se desarrolle de acuerdo a los temas y propósitos y guía las conclusiones para cerrar. También tenemos el secretario o la secretaria. Esta persona es la responsable de registrar las exposiciones, las réplicas y las conclusiones. A este registro se lo denomina protocolo. Obviamente necesitamos los partes que van a intervenir, que son los participantes, también establecidos como dialoguistas o polemistas. Estos presentan y exponen diferentes puntos de vista, sus posturas, su propuesta acerca de un problema o tema de interés general. Su objetivo es convencer al auditor, aunque muchas de las veces puede que no lo logren, pero dan a conocer sus puntos de vista. Para ello, exponen ejemplos, datos, citas, investigaciones, o también hablan de su propia experiencia, con la finalidad de convencer, ¿sí? Estos participantes emplean muchas estrategias discursivas similares a las usadas en conversaciones cotidianas o en la publicidad. Por lo general, los discursos que nos brindan son discursos demasiado demagógicos y demasiado populistas o seductores. También tenemos la parte del auditorio. El auditorio, dependiendo de cómo se origine también el debate, son aquellas personas que lo presencian, que lo escuchan los puntos de vista, los argumentos, las propuestas de quienes han participado en esta discusión, ¿sí? El auditorio debe de tener una destreza que se denomina escucha crítica, ¿sí? La cual implica analizar la calidad de los argumentos y de las propuestas de los participantes o de los dialoguistas, ¿sí? Además, en este caso, como se trata de convencer, ellos pueden elegir la postura que más les convenga, ¿ya? Muy bien. Los debates, tanto formales como informales, pueden estructurarse con diferentes tonos de comunicación. ¿Cuáles son estos tonos que podemos tener dentro de un debate? El primer tono es el tono informativo, es decir, que la información a debatir se presenta de manera completa, de manera basada en hechos y evidencias, y un orador puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realice preguntas para despejar dudas. En cuanto al tono argumentativo, los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben de tener un respaldo. El respaldo tiene que ser confiable, que lo avale para que el debate no resulte en una discusión sin sentido, ¿sí? Y el tono persuasivo. El tono persuasivo hace referencia a cuando el orador puede tener la intención de convencer a una audiencia. Para esto emplea técnicas de convencimiento desde la lógica, desde la simpatía o de la emotividad, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar acerca de los argumentos que se pueden usar en un debate. Recordemos que cuando hablamos de los participantes, ellos tienen el objetivo de convencer a su público receptor. ¿Cómo lo hacen? Utilizan una serie de argumentación, los cuales están conformados por argumentos. Estos argumentos son las razones que apoyan las opiniones que se exponen. Por lo tanto, si no son utilizados estos argumentos, aquí tenemos solo 5 ejemplos, tenemos muchísimos más. ¿Qué pasa si no utilizan estos argumentos? Se queda en una mera opinión, ¿sí? No tiene un sustento fiable para lograr el objetivo que es de convencer a la audiencia. Entonces, los argumentos apoyan las opiniones que se están exponiendo, ¿sí? Permiten convencer y sobre todo si son argumentos lógicos y apelan a la razón. Los argumentos que invocan a la parte afectiva o emotiva de las personas tienen el objetivo de persuadir. Entonces, de entre estos podemos tener el de autoridad, de comparación, causa, consecuencia, de ejemplificación de datos o hechos. El de autoridad. Cuando una persona utiliza un argumento de autoridad es cuando en sus puntos de vista cita a una determinada autoridad
que sabe o conoce mucho del tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si están debatiendo acerca de medicina, la persona defiende su punto de vista citando, qué sé yo, a la Organización Mundial de la Salud o citando a un médico que conoce mucho acerca del tema, ¿sí? O por ejemplo, si están hablando acerca de filosofía, pueden citarlo, qué sé yo, a Platón, lo pueden citar a Sócrates. Estas personas son autoridades, pero en el tema, ¿ok? Tenemos también el argumento de comparación. ¿Qué es el de comparación? Se presenta una especie de analogía, ¿sí? Una analogía es una semejanza que tenemos entre dos cosas que son diferentes, pero que tienen un criterio que hace que tengan alguna parte, una característica igual. Entonces, se presenta una comparación que permite explicar de manera simple la validez de la tesis. El argumento de causa o consecuencia, hablamos de la causalidad, que toda causa genera un efecto, ¿sí? Las causas que determinan o explican un hecho. Es decir, aquí se responde esta pregunta de por qué sucede lo que sucede, ¿sí? Tenemos el argumento de ejemplificación. El argumento de ejemplificación se presenta un ejemplo o se ilustra lo que se dice. Por lo general, este tipo de argumento es el que más se utiliza porque necesariamente se debe de brindar ejemplos para que el auditorio o aquellas personas que son los receptores del debate puedan entender de mejor manera lo que se está discutiendo. Y el argumento de hechos y datos, aquí se exponen datos o hechos considerados verdaderos que se pueden demostrar. Es decir, se pueden citar cifras estadísticas, se pueden citar datos que yo puedo ir a la fuente y corroborar si estos datos son verdaderos o si estos datos son falsos, ¿ok? Por ejemplo, si nuestro panel, ¿no es cierto?, donde tenemos aquellas personas que están debatiendo, siguen con este tema de la medicina, pero se enfocaron a hablar del ejercicio, ¿sí? Una de estas personas puede decir que el 59% de la población de todo el mundo no practica ninguna actividad física. Al decir 59%, está citando un dato, ¿sí? Está citando un hecho, el cual puede ser demostrado, ¿sí? Que yo puedo ir a la fuente y, como comento, cerciorarme si es o no es así, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los temas que se pueden topar en un debate? Por lo general, el tema a debatir debe de ser interesante, ¿verdad? Y en cierto modo debe de ser controvertido, es decir, un tema en el que pueda haber diversas posturas, diversas opiniones e interpretaciones. Un debate puede tratar sobre diferentes temas, aunque por lo general suele hablar sobre un único tema en el que pueden surgir otros subtemas, como el ejemplo que acabo de poner en este caso de la medicina. Por ejemplo, en un debate sobre el aborto pueden surgir temas de índole religiosa, de índole filosófica, sociológica, política o jurídica. Muy bien, tenemos también la parte del debate versus la disertación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de la diferencia de qué es un debate y qué es una disertación, porque nos podemos confundir. Un debate es una técnica comunicativa para la confrontación de ideas y posturas entre dos o más personas, ¿sí? Con la finalidad de exponer un tema o asunto desde diferentes ópticas, diferentes puntos de vista. Mientras que la disertación es un acto comunicativo mediante el cual una persona expone de manera razonada y metódica sobre alguna materia. En este sentido, la disertación implica una dinámica de debate, sino apenas una exposición sobre una postura de una persona en torno a un determinado tema. En el debate hay discusión. En la disertación solo hay exposición. Obviamente que puede haber una ronda de preguntas, pero que no van a estar dirigidas a refutar lo que habla aquella persona que está disertando una determinada temática. Muy bien, mi estimado David, esto sería con respecto al debate. ¿Tienes tal vez alguna pregunta referente a este tema?
¿No? No, Lice, ninguno. Ya, perfecto. Entonces expliquemos de qué trata la actividad de trabajo autónomo. Estamos iniciando el proyecto número 6, ¿verdad? Y estamos en la actividad número 5, la actividad de trabajo autónomo número 5. El objetivo de esta temática es indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y su influencia en las relaciones sociales, ¿sí? Como la influencia que genera el hecho de que las personas puedan decir sus diferentes puntos de vista. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Esta es una actividad individual. Vamos a buscar un debate en Internet, específicamente en la plataforma de YouTube. Lo vamos a ver y lo vamos a escuchar, ¿sí? Como comenté, la escucha tiene que ser una escucha activa, por lo cual vamos a usar la siguiente guía de observación y vamos a modificar esta guía según el debate e incluso podemos incluir otros aspectos que no hayan sido considerados, ¿sí? Entonces, mira, estimado David, tenemos que llenar esta guía. ¿Qué observamos? El medio en cual lo observamos, el nombre del debate, la fecha, cuáles son los participantes. Vamos a establecer cuáles fueron las posturas o propuestas expresadas por los participantes. Aquí las especificamos. ¿Con qué postura usted estuvo de acuerdo? También la vamos a especificar. ¿Cómo validó cada participante sus argumentos? Aquí yo me voy a dar cuenta qué tipo de argumento utiliza. Si utiliza un argumento de hecho, uno de ejemplificación, uno de autoridad o de causa-consecuencia, lo que acabamos de explicar. Además de cómo se organizaron los participantes, las participaciones en el debate, si hubo o no hubo un moderador que les dé un determinado tiempo para que puedan intervenir. ¿Qué hizo cada participante? ¿Qué hizo el moderador? ¿Qué hicieron los participantes? ¿Y qué hizo el público? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que realizar. Y como si fuese necesario, puede agregar cualquier otra situación que usted pueda observar en el debate. ¿Sí? Esta guía es modificable. ¿Sí? Si deseamos profundizar un poco más lo que acabamos de explicar, podemos acceder al siguiente link. Esto sería, mi estimado David, la actividad tiene una valoración de 10 puntos basándonos en esta rúbrica. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna consulta tal vez acerca de la actividad? No, Lice, ninguno. Ya. Perfecto, David. Entonces yo le agradezco muchísimo su presencia. Espero que tenga una bonita noche y bendiciones. Muchas gracias.